Hace un momento me dio gusto poder ver a Ángeles y a Martín que tenían la cámara abierta. Esto simplemente para decir, quien tenga la posibilidad de tener cámara abierta, bienvenidos. Que de hecho sabemos como coaches, como líderes, como personas que estamos vinculadas con el desarrollo en recursos humanos, nuestra presencia es el mayor regalo que podemos dar como líderes. Entiendo que algunas personas irán en el auto, en el coche, algunas personas estarán algo ocupadas y no podrán poner cámara, pero quien pueda, démonos el obsequio de la presencia que ya es fundamental en el liderazgo de lo que somos. No es simplemente saber acerca de conceptos, sino vivirlos. No es saber acerca de, sino ser. Y en ese sentido, nuestra presencia es lo mejor que podemos tener. Así que yo encantado de nuevo poder ver a Ángeles, a Martín y poder ver aquí a Adrián, a Belén, a María, a Soledad, a Margarita. Y conforme más gente pueda hacerlo, fantástico. Conectamos con seres humanos, no simplemente con alguna pantalla negra. Quien pueda hacerlo, fantástico. Quien no, por alguna razón será. Y solo para comenzar, y esto es curiosidad mía, pero nos sirve para ir creando algo de inteligencia colectiva, me gustaría saber qué te hace estar aquí el día de hoy. Sea que lo pongas en el chat 2 o 3 palabras, o alguien se anime a abrir el micrófono y simplemente diga: "Oye, yo escuché de esto y esta es mi razón de estar aquí". Quien lo quiera escribir en el chat y quien quiera abrir el micrófono y me diga 2 palabras, estará fantástico. ¿Quién nos quiere decir? Iván, no te preocupes que estás allí, cocinando. Mejorar mis habilidades como product manager, bien. Comprensión de una nueva, realidad, amante del liderazgo, ágil en estos tiempos, comenzando a estudiar coaching, bien. Actuar desde el ser, actualizarme. Cada uno tenemos que tener un ¿qué me hace estar aquí? Porque si no tenemos esa claridad, no le sacaremos provecho a esta charla o a esta masterclass. La intención hace que todo cambie, así que te pido que te hagas cargo de tu para qué estás aquí. Desde esa razón que te hace invertir tu tiempo aquí, cómo es que con esa intención lo que vamos a ir compartiendo va a ir sumando a eso de lo que te quieres hacer cargo. Así que asegúrate, lo hayas escrito, gracias por los que están compartiendo, lo hayas escrito, no, tenlo claro. Es una forma de adueñarnos de aquel provecho, de aquel valor que quiero tener y generar para mí. Gracias, voy viendo algunas caras más, veo a Aldo, veo a Pedro. Además, mejorar, aprender de un tema que me aporta en el desarrollo de mi rol. Muy bien. Vamos a darle continuidad a lo que comenzó a conversar ayer el día de Andrés y vamos a profundizar en casos prácticos mañana con Bill. Vamos a acompañarlo, vamos a estar haciendo una interpretación del inglés al español, al castellano. Pero les propongo que empecemos por el concepto fundamental de lo que es el liderazgo ágil y eso es, voy a compartir mi pantalla, eso es el desarrollo vertical. Y cuando hablamos de desarrollo vertical, sabemos que como seres humanos vamos desarrollándonos en etapas que desde que somos pequeñitos, desde que somos bebés y niños empezamos, como en su momento seguramente lo comentó Andrés, desde el explorador, el entusiasta, el que va operando, el que conforma, pero ya en empresa lo que solemos ver siendo adultos es el experto, o expert en inglés, el achiever o es el realizador y el catalizador. Sin embargo, lo que se ve a través de los estudios de investigación es de que muy poca gente puede llegar más allá del realizador. Creemos que es un 35% al catalizador. En su momento vamos a explorarlo y desmenuzarlo un poco más, porque las culturas organizacionales no lo permiten, no están listas para esto. La evolución de la industria inclusive ni siquiera lo había pedido. Pero ¿qué pasa hoy? Y mientras hablo, quiero que pienses en tu experiencia dilatada, experiencia profesional. Vivimos en un mundo VUCA. Es volátil, es incierto, es complejo, es cambiante, es ambiguo. Las cosas cada vez se mueven con mayor velocidad y se necesitan cambios ágiles y rápidos que requieren de personas con mayores niveles de desarrollo personal, como en su momento veremos lo que es el catalizador. Pero la mayor parte de la gente se queda en ser expertos en mi área nada más, o algunos suben de lo táctico a lo estratégico en lograr resultados. Pero solo es para que veamos, nos encontramos en una disyuntiva de lo que se requiere en este mundo y de los bajísimos porcentajes de líderes que llegan allí. Y la idea de todo lo que exploraremos, bueno, el día de hoy, pero también que me entre más adelante en el programa es cómo apoyamos a desarrollar esos niveles profundos de desarrollo personal que nos permiten enfrentar las realidades complejas que nos está poniendo el mundo. Y más hoy que nunca, que de un día para otro las cosas cambian
y requerimos de resultados. Ahora, sabemos, como tenemos en el eje vertical, en esta diapositiva, que el ritmo del cambio es tan vertiginoso que para algunos resulta imposible, demasiado desafiante, y en el eje horizontal, que es tan complejo y que además requiere de generar conexiones e interdependencias, tanto a nivel interno en la empresa como a nivel externo con clientes, con proveedores o cualquier otro jugador clave. Y aquí vemos otra vez un poco estos porcentajes en que tenemos demasiada gente en el nivel experto, que a lo mejor no son los que de mejor manera están enfrentando esta situación, un 35% en realizador, y ponemos aquí 10% catalizador porque también estamos sumando algunos niveles más altos con ciertos matices que en su momento quien siga profundizando, pues lo vamos a ver juntos. Y también vemos que al final del día, en todas nuestras industrias y en todos los trabajos en los que estemos, al final necesitamos tener un desempeño de resultados. Pero ¿cómo llegamos allí? Pues necesitamos organizaciones ágiles. Pero las organizaciones ágiles no ocurren simplemente con buenos procesos, no ocurren simplemente con claridad de tener algún producto o algún servicio que creemos que es de calidad. Se requiere de las personas que fomentan que se tengan las culturas ágiles para estar al día, para poder gestionar los quiebres, para poder asegurarse de crear los equipos que permitan en el día a día navegar este mundo mm, cambiante y desafiante del que estamos hablando. Por eso te decía, mientras voy hablando, ve pensando en tus realidades, ve pensando en dónde vives, ve pensando en tus clientes, los que son coaches, los clientes que tengo. ¿Qué está pasando en su ambiente? ¿Qué está pasando en su industria? ¿Cuáles son los temas que me trae? Y para los líderes lo mismo. Al final es un tema de resultados y de desempeño, pero ¿qué hay debajo? ¿Qué es lo que sostiene? ¿Cuáles son los pilares fundamentales que permiten que esto se pueda ir realizando? Y en el fondo se requiere de personas que tienen ese desarrollo personal que les permite ver más allá, que pueden irse reinventando, que pueden ir generando realmente esas culturas que desafían simplemente el ser inteligentes y ser buenos en aquello que hacen a nivel técnico, a nivel transaccional. Eso no es suficiente. De hecho, eso es poco. Elemental en el liderazgo ágil o en la agilidad del liderazgo es esta brújula. Es esta brújula que permite a los líderes navegar las complejidades de las que estamos hablando. Y para ponerlo fácil, porque aquí hay muchas palabras, quiero simplemente que pensemos en una brújula que tiene norte, sur, este y oeste. Empecemos por allí, por lo simple. Y sabemos que cuando utilizamos una brújula vamos a realizar movimientos dependiendo de a dónde queremos ir y qué es lo que se necesita. Voy a empezar por el norte y conforme hablo te pido lo mismo, que pienses en ti o que pienses en algún cliente específico que tienes ahora para que vayas viendo en qué ya está algo fuerte y necesitaría potenciarse más este cliente y cuáles son estas direcciones en las que no se mueve. Si empezamos por el norte, vemos que ahí tenemos el contexto estratégico y empezamos a ver hasta qué punto esta persona en que tengo en mente es capaz de generar contextos de estrategia a futuro. Como vemos aquí, estamos hablando de la agilidad de establecer el contexto, en que también en el curso lo que aprendemos para ir desarrollando estas capacidades cognitivas y emocionales que representan en comportamientos después, es gente que puede establecer direcciones, que puede ver, visionar y que también puede delimitar cuáles son las iniciativas dentro de un mundo complejo para conversarlas con su gente. Fuerza en el norte es fuerza en poder tener esas conversaciones, de movilizarse en una dirección clara. Lamentablemente, a nivel experto, muchas veces no se tiene esto. Es mucho más el resolvamos un problema. Me ponen un problema, lo hago. Me traen la estrategia de los niveles más altos, pues yo me pongo a trabajar con lo que me toca. Es un nivel bastante táctico, que de hecho, de forma de alto nivel, podríamos ir al sur, donde tenemos la agilidad creativa y que vemos en agilidad creativa problemas específicos. Gente que se ha hecho muy buena y ha ido subiendo en empresa porque ha sido muy buena resolviendo problemas, pero quizá para sus siguientes desafíos eso no es suficiente. En esa agilidad creativa es que tenemos capacidades cognitivas y emocionales que nos permitan analizar los problemas y crear soluciones adecuadas a ellos. Cabe resaltar aquí que para cada uno de los niveles que vimos anteriormente, experto, realizador,
y también el catalizador se tienen diferentes niveles para cada una de estas direcciones en la brújula. Y eso es algo que aprendemos tanto como coaches, preguntar a nuestros clientes para que lo desarrollen, como nosotros mismos conforme pasamos por ello. Así que norte, contexto estratégico, direccionamiento, mientras que el sur es resolución de problemas que en el mundo en el que vivimos cada día tenemos múltiples, algunos más pequeños y algunos más grandes. Si nos movemos al este, estamos hablando de stakeholders. Estamos hablando de cualquier grupo de interés, cualquier persona, cualquier rol con el que interactuamos, interaccionamos. Y es de los movimientos fundamentales en el liderazgo ágil, porque como decíamos, ante este mundo complejo se requiere más interconexión. Y esta agilidad con los grupos de interés requiere que sepamos de manera inteligente, de manera sabia, resolver las diferencias. Y ya en el curso vemos cómo aquí somos capaces de identificar cuál es el estilo de poder de las personas en su comunicación con diferentes personas, o también, como vemos arriba, entender a estos stakeholders, que son diferentes niveles de empatía, que empatía no significa hago lo que el otro quiere, pero es una capacidad de escucha que permite conectar para resolver. Y aquí hay toda una exploración de cómo nos movemos hacia allí. Y no puede faltar, si nos movemos al oeste, la agilidad de uno mismo. Esta es la reinvención constante, el estado no estático del ser, en que vemos del experto al realizador, al catalizador, saltos cuánticos en estar abiertos a ir desarrollando nuevas habilidades continuamente. En este sinfín, somos seres perfectibles, no perfectos, y que vamos viendo cómo nos mejoramos, hacia dónde elegimos mejorar, porque eso tiene sentido. Y vemos también que en esos movimientos las personas cada vez más, a diferencia de lo que se puede pensar, dicen, yo quiero obtener más feedback, yo quiero escuchar qué piensas de lo que acabo de decir, quiero que me digas qué tal viste que actuó allí, que de los niveles más bajitos vemos que no quiero recibir feedback, para qué, yo ya lo sé bien, es una pérdida de tiempo, no quiero ni dar y eso de pedir menos. Así que de manera simplificada vemos que tenemos una brújula que en el centro, si nos da tiempo también exploraremos algo, en el centro de la brújula está la salsa secreta del liderazgo ágil, la salsa secreta o el ingrediente secreto. ¿Qué hay en el centro? Algo que se llama nuestro nivel de conciencia e intención. Otra forma de llamarlo es el nivel de nuestra capacidad de reflexión en acción, que eso va subiendo también, como decía, cuánticamente de un nivel a otro. Conforme subimos de nivel de conciencia e intención, vamos subiendo de nivel en liderazgo ágil. Y eso lo vamos viendo de una capacidad muy bajita de reflexión hacia atrás, a empezar a poder reflexionar en el momento, a estar completamente calmados y tranquilos, considerando en el instante lo que está pasando en cualquiera una de las direcciones. Las buenas noticias es que esto se puede coachar, esto se puede enseñar, esto es algo simplemente que tenemos que aprender y hacer nuestras repeticiones para ir subiendo de un nivel al otro. Así que esto es como fundamental en términos de la brújula de agilidad de liderazgo, que tiene una serie de componentes en cuanto a aprender capacidades específicas, cognitivas y emocionales, y esas nos llevan a desarrollar comportamientos observables. Esto no se queda en abstracto, es desarrollar comportamientos observables. En el programa es lo que vamos viendo, ¿no? En el paso a paso para cada uno de estos niveles. Ahora, si lo queremos simplificar en esta charla, conversación que tenemos el día de hoy, también hablamos de tres arenas de acción que seguramente comentaron brevemente también con Andrés, que vemos que todo líder en este mundo VUCA, en este mundo BANI, que también es el otro acrónimo que utilizamos con este mundo resquebradizo y que es cambiante y que tiene tanta ansiedad, para estos tres niveles, el nivel experto, realizador y catalizador, ponemos especial atención y énfasis en tres espacios que nos ayudan a acompañar al líder en sus realidades. Una es que siempre hay cambio, por lo cual lo vemos qué tal en su liderar ese cambio. Segundo, qué tal en su liderar equipos, porque vemos que hay cambios fundamentales de nivel experto al nivel realizador, al nivel catalizador. Y por último, podemos llamarlas conversaciones claves o conversaciones cruciales, que esas son conversaciones que también tenemos en el día a día. En cuanto juntamos a dos seres humanos, no podemos esperar que vamos a querer lo mismo en cualquier instante y son conversaciones difíciles que tienen un resultado importante del otro lado, lo veremos en un momento, y tenemos que ver cómo aparecer. Hace un momento hablaba de nuestro estilo
de comunicación, nuestro estilo de poder, que puede ser o más asertivo o más acomodaticio, y tenemos que aprender a elegir qué es lo que nos va a llevar a un buen sitio. Empezamos a triangular con estos niveles y con estas áreas de acción junto con la brújula, y empezamos a tener una herramienta que nos guía a tener esos desarrollos y esos saltos en cómo enfrentar y cómo accionar los desafíos que tenemos o tienen los líderes, ¿no? En su día a día. Solo para dar una probada de qué es esto de las conversaciones claves o las conversaciones cruciales, que es una de las arenas que hemos visto, son estas discusiones que son directas de persona a persona o personas a personas, donde están en juego resultados que importan, resultados importantes. A veces es a través de las fronteras de los equipos, de las fronteras de los hilos que se generan en las organizaciones, y son sobre temas que pueden ser complejos y pueden ser también novedosos. Y estos stakeholders o estas partes no piensan lo mismo, tienen diferentes puntos de vista. En ocasiones tienen prioridades contradictorias, que esto en la organización se da siempre. Suelen generar tensión, suelen generar estrés, pero también oportunidades de aprendizaje. ¿Y por qué es importante parar a ver esto? Porque solo imagina cómo un experto enfrenta esta conversación cuando es alguien que no le importa el feedback, que tiene que ver más con lo suyo, o un realizador que ya es más estratega y le importa lograr el resultado a cualquier precio, o un catalizador que tiene una visión más completa en que lo importante es generar una cultura que a largo plazo va a crear realmente un impacto importante en una organización. Que algo clave, que también lo vamos a ver mañana con Bill, tiene que ver con el mindset de las personas. Y el mindset es algo que se expande. Quiero que veamos que esto se trata de generar una expansión de nuestra capacidad de comprender el mundo tal y como lo vemos. Si no generamos esa expansión, nos estamos quedando con nuestras cegueras, con esos puntos ciegos que no nos permiten avanzar hacia eso que parecía difícil o imposible. En ese sentido, podríamos ver con todo esto que para cada uno de los niveles de los que estábamos hablando y para cada una de las arenas estaríamos explorando cómo se ven las conversaciones clave en nivel experto, en nivel realizador o en nivel catalizador para esta agilidad, para esta otra agilidad, para cada una de las agilidades. Y poco a poco vamos viendo que esto es más simple de lo que parece. Podemos hacer acompañamientos disruptivos que realmente cambian de un momento al otro lo que antes no podía ver un líder, porque lo ponemos con un marco de trabajo que tiene sentido y que genera cambio, que genera posibilidad, que es algo que en su momento también se exploraría. Si queremos poner todo esto de liderazgo ágil en una metáfora, en una imagen muy, muy simple de entender, tiene que ver con el zoom in y con el zoom out. Tiene que ver con la capacidad del líder de, con agilidad, porque la agilidad, por supuesto, es clave, es esencial, es cómo podemos hacer una visión de helicóptero, ver desde el balcón, la vista desde arriba, en cada instante, y cuando sea requerido, entramos al detalle, a diferencia de quedarnos perdidos en uno o en el otro. Por lo cual, enfocamos, retrocedemos, que es el step back o el zoom out, y podemos obtener una visión cada vez más amplia y profunda para entonces involucrarnos y actuar. Y jamás nos quedamos perdidos o perdidas en uno o en el otro, sino que podemos ir haciendo ese movimiento como si con la cámara simplemente hiciéramos un movimiento de muñeca y un movimiento de mano. El tema o la trampa es que esto no es una intelectualización, no es una racionalización, es una habilidad que se tiene que desarrollar. Y todos los que somos coaches aquí sabemos que esto lo tenemos que desarrollar a través de sesiones, a través de preguntas, a través de prácticas, para que alguien pueda irse movilizando de un nivel al siguiente nivel, del siguiente nivel al siguiente nivel, y cuando hay recaídas, pues seguimos haciendo esto y vamos obteniendo evidencias de cómo se puede ir haciendo esto. En ese sentido, volviendo a la brújula de agilidad, vemos que, como yo te invitaba, que pensaras en alguna persona, algún cliente o en ti mismo, es qué movimientos está teniendo esta persona, hasta qué punto tiene un norte fuerte, tiene un sur fuerte, tiene un este fuerte o tiene un oeste fuerte o no, qué posibilidades hay allí, qué es lo que se puede ir haciendo. Y también para que simplemente te vayas sintiendo más cómodo con esta brújula y no lo tienes que entender todo, es que en el centro es donde está el foco del ingrediente mágico, que como le llamaba yo, es el nivel de conciencia e intención, que ese nivel de conciencia es capacidad de entender desde ese zoom out o no,
para después ver qué elijo hacer y después pasar a la acción. Pero mucha gente pasa directo a la acción. De hecho, está actuando, actuando, actuando. Es como estar en una rueda de hámster, haciendo, 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 y siento que soy productivo, siento que soy eficiente, pero al final estoy cansadísimo, cansadísima y digo, pero no estamos logrando. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo ese zoom out para ver qué es lo que está pasando, qué es lo que se requiere. Desde ahí, ¿cuál es la intención? ¿Qué es lo que se quiere lograr con esto antes de pasar a la acción? Y entonces pasamos a la acción y empezamos a crear un círculo virtuoso con conciencia y con intención, que esta es la reflexión activa, y desde ese centro nos movilizamos a norte, a sur, a este o a oeste. Antes de pasar a mostrar un poco más, de nuevo vamos a usar el chat o quien quiera abrir su micrófono. Quien haya pensado un poco en algún cliente o en alguna persona, ¿qué se te ocurrió? ¿Qué es lo que habría que desarrollar? ¿El norte, el sur, el este o el oeste? Te recuerdo que el norte es más como el contexto, ¿no? El sur es problemas, aprender a lidiar con problemas específicos. El este es un poco más los stakeholders y el oeste es uno mismo, el desarrollo de uno mismo. Y lo que vayas poniendo, ¿eh? Aquí alguien nos dice, mira, estar en la mejora continua. Bueno, Belén, sí, cuéntanos, ¿qué viste? ¿Qué notaste? Si quitas tu mute y te escuchamos. Los demás, si alguien quiere escribir, vaya escribiendo. Y si alguien quiere levantar mano, nos ponemos en fila y también alguien más comparte. Y gracias, qué gusto ver algunas caras más por aquí. Hola, Adriana, Bernardo, María Elsie, Cristina, Vanessa. Bueno, Soledad la teníamos, creo que ya. Gracias por mostrarse. Paula, Belén, cuéntanos. Sí, yo noto mucho que las empresas, por lo menos acá en Argentina, ¿no? Yo soy de Córdoba, como Ujú, que están tan embebidas en el día a día que poco tienen tiempo, los mandos medios, las gerencias o la mm, gente que está a cargo de la toma de decisiones, de hacer este zoom out y ver hacia dónde se va a encauzar la conducta mm, o a dónde ponen la energía. ujú, Entonces, está la urgencia de resolver lo que las papas que se queman en el día, digamos, que por ahí uno no consigue hacer ver la importancia que tiene de ser estratégico. O incluso se usan las reuniones para todos, para lo mismo, sin mm, usar una diferenciación entre reuniones operativas o estratégicas, como que el día a día los lleva puestos y uno estimula este tipo de acciones más orientadas, pero por ahí la mm. urgencia no deja ver lo importante. Correcto. Eso que nos comentas, Belén, es un dolor, es una dolencia internacional. Gracias por compartir que en Argentina está también. Y lo que vemos es nuestra responsabilidad desde donde estemos, si los que somos coaches o los que son personas de recursos humanos o los que son líderes en sí mismo, es poner luz en una ceguera que está generando no solo sufrimiento, sino una falta de obtención de resultados que importan. Y nos toca poner la conversación sobre el coste que esto genera, porque es hipercostoso a nivel bienestar, a nivel balance de trabajo-vida, a nivel de armonía, pero a nivel también de eficiencia, de eficacia y de productividad. Y nos toca tener esa conversación para ver, mira, tenemos algo, tenemos la posibilidad de conversar para salir de la rueda del hámster y tener conversaciones que en sí, de hecho, no son perder el tiempo, sino todo lo contrario, porque van a tener un efecto multiplicador en generar algo completamente diferente para llegar a lo que realmente nos importa. Pero como vemos, Belén, lo que tú dices es, ahí estamos, escondidos o perdidos o ciegos. Eso significa que tenemos cegueras de que estamos en un nivel y necesitamos romper esa barrera. Como yo decía, la salsa mágica de esto es conciencia e intención. Si no hay conciencia, significa no me doy cuenta. Nosotros apoyamos a la gente a que se dé cuenta para tomar en cuenta. La intención cambia y esos líderes empiezan a abordar desde otro lugar. No es que esté mal estar en un nivel, pero es nuestra capacidad y es nuestra posibilidad. Tenemos el potencial de trascender esos niveles y para eso estamos, ¿no? Para acompañar. ¿Qué tenemos en el? Gracias, Belén. ¿Qué tenemos en el chat? Em, si alguien quiere ponerlo en voz también, mejor, ¿no? Para también yo asegurarme de que escuchamos. Veo que algunos han puesto, por ejemplo, ahí veo un todos, no sé a qué se refiere. Em,
Antes teníamos, voy a leer a alguien más que tenía, considero en mi experiencia como consultora que el liderazgo personal es lo primero que hay que desarrollar, luego va a estar más en capacidad de entender y comprender el entorno, pero a su vez aprecio que sin desarrollo personal difícil es llegar al punto medio, conciencia, reflexión, para tener una mejor percepción del entorno de los stakeholders. De acuerdo, y a la vez, ¿quién escribió esto? Isbelia, nosotros como coaches o consultores tenemos la responsabilidad de vernos con nuestro cliente donde está. Muchas veces nos gustaría que esté en otro lugar, pero no lo está. Lo atendemos y lo encontramos donde está. Y a veces es empezar por el lado más duro, más consultivo, que parece que es más al resultado, y sin que le llamemos desarrollo personal con alguno de ellos, ahí está el desarrollo personal, ¿no? Pero ¿qué quiero decir con esto? ¿Cuántas veces los que estamos aquí nos gustaría que nuestro cliente pudiera estar interesado, ya estuviera en otro nivel, pero no lo está? Lo acompañamos a nuestro cliente desde donde está. Nos metemos con la suya, pero nos salimos con la nuestra, al irlos acompañando a que vean más, que vean acompañando más. Y al final las palabras no son lo más importante. Habrá un cliente que no está abierto a escuchar desarrollo personal, pues no usamos desarrollo personal. Simplemente hablamos de evolución, hablamos de desarrollo vertical, hablamos de pasar a un siguiente nivel de comprensión y desde ahí alguien se anima a entrar y entonces empezamos a generar cambios impresionantes, ¿no? Paula, ¿quieres comentar algo? Y luego seguimos un poquito más. Sí, quería, ahí hice la consulta en el chat, en una Mm, organización donde las métricas son importantes y los resultados son importantes, ¿cómo podemos medir el impacto de un líder catalizador? Puse ahí, cuanti y cualitativamente para que la organización tome conciencia de la importancia de este ser líder mm. catalizador. Excelente pregunta. Y aquí importante decir, las métricas seguirán siendo métricas y los resultados seguirán siendo resultados y eso se tendrán que lograr. Pero ¿qué pasa con un líder catalizador? A diferencia de un líder realizador o un experto. El líder catalizador no dice a cualquier precio yo voy a llegar a ese resultado y eso significa que voy a exprimir a la gente y que vamos a trabajar 18 horas al día, sino que se preocupa por crear una cultura sostenible en que la gente se compromete a lograr esos resultados extraordinarios. Así que una nueva medición de un líder catalizador tiene que ver con la cultura y con la gente que dice, me importa hacerme cargo de la misión o de la visión de la empresa, que la gente cada vez se va menos de la empresa, que la empresa dice menos, eres un recurso humano y hay gente formada para seguir entrando si te vas tú. Y entonces se empieza a convertir en un sitio en el que la gente quiere trabajar y que a la vez se compromete con resultados superiores. Y se logran equipos de alto rendimiento que en su momento dicen, yo quiero meterme o subirme a ese barco. Yo quiero hacer ese esfuerzo porque tenemos una cultura coherente, congruente y un líder que sabe generar este espacio, ¿no? Entonces vamos viendo, no se trata que un líder catalizador se convierta en pasivo y quiere que la gente simplemente esté feliz y ya no hay cultura de trabajo, pero se tienen otro tipo de conversaciones en que esa cultura que se requiere se genera y eso también se mide, ¿no? De una de otra forma. Así que lo que nos pone Gracias. Paula es fundamental, pero hay que aprender a verlo, ¿no? De hecho, con esto que nos dices, Paula, creo que vale la pena, quiero asegurarme de poder mostrar hoy, para que nos quede bien claro algunas de las diferencias. Voy a mostrar cómo se ve cada uno de los niveles y conforme los voy mostrando, también quiero que pienses en alguno de tus clientes o personas en tu organización. Y voy a mostrarlo primero experto, después achiever o realizador y después catalizador. Empecemos por la visión de liderazgo. La visión del liderazgo de un experto es muy táctica, resolver problemas, allí se queda. Y ellos creen que los líderes son respetados y seguidos por su autoridad y experticia. A mí nadie me puede decir nada porque mi experticia es la que rige todo, ¿no? Hablábamos hace un momento de las tres arenas, ahora voy a mostrar cómo aparecen cada una de las tres arenas. ¿Qué pasa con un experto en las conversaciones claves o las conversaciones cruciales? Pues el experto tiene un estilo más de irse o a acomodarse o a complacer para empatizar con otros o de defender su punto de vista. Es uno u otro. Y usualmente lo que se ve es con sus jefes los quiere complacer, pero con su equipo es ser muy duro en que hagan lo que quiere. Es uno u otro. Es muy, muy, muy marcado. Y como dije anteriormente, retroalimentación no me gusta, no me interesa, ni que me den y yo simplemente decir a los demás. La otra arena de la que hablábamos era cómo
lideran y crean grupos. Pues ni siquiera es un gestor, un gerente, es más bien un supervisor. Es alguien que está supervisando a su gente, casi un poquito más como policía, si quiero exagerar. Es muy exagerado, pero es supervisor. Crea grupos más que equipos. Sabemos la diferencia entre grupo y equipo. Y su trabajo con los reportes directos es más bien uno a uno. No es de todos juntos con una conversación única. Y suele estar atrapado en los detalles de su trabajo en lugar de liderar de una manera estratégica. Por eso es bastante más táctico. Recuerda, mientras hablo, no simplemente escuches, ve pensando en gente para que tenga sentido para ti. Y por último, recuerda que la tercera arena de la que hablábamos era cómo se lidera el cambio organizacional. Bueno, para los expertos, las iniciativas organizacionales que propone se enfocan sobre todo en mejoras dentro de su espacio, dentro de su silo, dentro de su equipo, más que pensar más afuera. ¿Ok? Esto es a nivel experto. Teniendo esto en mente, vamos a compararlo con el siguiente nivel, que es el nivel realizador o achiever. ¿Qué cambia en la visión del liderazgo? Pues ya no es táctica, ahora es estratégico. Ya se tiene una conversación de más alto nivel y considera que los líderes sí motivan a otros a través de promover que su contribución a objetivos más grandes sea desafiante y satisfactoria. Ya están teniendo esa conversación de cómo desafío al otro para que logre. ¿Por qué? Porque lo que me importa es lograr, 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 lograr. Vayamos con las arenas. Primero, conversaciones claves o cruciales. Aquí es o marcadamente asertivo o marcadamente acomodaticio con cierta habilidad para compensar. Es decir, no es como el otro que es o totalmente asertivo o totalmente acomodaticio, ya empieza a desarrollar una habilidad de moverse un poco más. Y en términos de retroalimentación, ya puede aceptarla o iniciarla si la considera valiosa para obtener los resultados. Pero ve, ¿por qué lo hace? Porque piensa que es un canal para lograr resultados. No porque le importe desarrollarse, es porque con eso a lo mejor vamos a conseguir resultados, que es lo que le importa. Y en liderar grupos, bueno, pues aquí ya es un gerente, no es un supervisor. Puede gestionar personas, puede gestionar presupuestos, tiempos, ya es bastante más estratégico y eso se ve en el equipo. Y ya puede reunir al equipo para discutir temas estratégicos, asuntos organizacionales, pero principalmente con la intención de que respalden su propio punto de vista. Sigue habiendo yo sé más, yo tengo la razón y tengo muy buena manera de que los demás me apoyen. Y por último, agilidad en liderar el cambio organizacional, pues a diferencia del experto, las iniciativas organizacionales que propone ya incluyen un análisis del ambiente externo. Recuerdan que el experto se quedaba viendo hacia adentro, hacia el ombligo, y genera estrategias para obtener el respaldo de los stakeholders clave. Su estilo para lograrlo puede ser comunicación de una vía hasta aportación de otros. Vean que ya expande mucho más, tiene más herramientas completas para poder lidiar con el lograr los resultados. Hay un salto importante. Eso es realizador. ¿Qué pasa cuando pensamos ahora en el tercer nivel, que es el nivel catalizador? Veamos. Para empezar, ya es alguien que es visionario o alguien, hombre, mujer, visionario, ya pueden ver todo esto para qué, a dónde vamos. Y es facilitador porque eso es ayudar a que los otros logren, facilitar el crecimiento de los otros. Cree que los líderes tienen esa visión innovadora, inspiradora e invita y reúne a las personas adecuadas, sabe leerlas para transformar visión en realidad. Ya no es una máquina de gente que voy a exprimir, sino es quien se quiere subir a esto para que logremos y transformemos. Tiene otra capacidad de conversación para llegar ahí. Líderes que habilitan e impulsan el liderazgo en otros y facilitan su desarrollo. 100% comprometidos en el desarrollo de los demás porque entienden que es así que van a lograr sinergia y que van a lograr el efecto multiplicador del que hablábamos para lograr resultados extraordinarios. ¿Qué pasa en las conversaciones cruciales con ellos? Pues ahí ya pueden adoptar tanto el estilo acomodativo o el asertivo, pero de acuerdo a lo que requiera cada situación. Tienen una facilidad de moverse entre una y otra leyendo la situación y son tan potentes en articular y cuestionar sus propios supuestos, sus propias asunciones. ¿Qué significa? Puede parar y decir, ¿qué tal si lo que estoy pensando y diciendo no es así? ¿Qué quiere decir lo que me está diciendo la otra persona? Pueden animarse a hacer eso y realmente están interesados en aprender desde otros puntos de vista, buscando la retroalimentación. Recuerden que de los otros, el experto para nada, el realizador, bueno, si esto me va a ayudar a lograr mis resultados, pero aquí es
Me muero por obtener retroalimentación porque sé que me ayuda a crecer. Dime, ¿qué te parece? ¿Cómo está saliendo esto? ¿Cómo sería lo tuyo? Y luego deciden con su conciencia y con su intención. Y en liderar y crear equipo, pues intencionalmente crean equipos participativos, muy participativos. Ahí se pueden tener discusiones, se puede llegar a consensos o no. Actúa como líder y facilitador, no simplemente como un gerente. Modela y busca el intercambio abierto de puntos de vista, aunque sean situaciones difíciles. De hecho, las enfrenta, las encara y se tienen conversaciones al respecto y siempre está empoderando sus reportes directos, lo que no significa que cuando hay que tomar una decisión, le toca tomar la decisión. Y utiliza el desarrollo del equipo como un vehículo para el desarrollo del liderazgo, siempre desarrollando al otro, como equipo y como individuo. Y por último, hablábamos de cómo liderar el cambio organizacional, pues estas iniciativas que proponen su mayoría incluyen el desarrollo de una cultura, que esto es lo que ya hablábamos. ¿Qué cultura nos va a ayudar empoderando a la gente a que lleguemos a los resultados extraordinarios? Proactivamente está comprometido con socios clave. Es muy buena en la interacción, en la interdependencia de la que hablábamos al inicio de hoy. Esa habilidad hay que desarrollarla. Muchos líderes no la tienen. Y cree que en las diversas aportaciones se incrementa la calidad de las decisiones. No solo es por conseguir respaldo, como lo hace el líder que vimos anteriormente a nivel realizador. Voy a parar aquí un momento y volvemos a vernos todos. Te pedí que pensaras en alguien, ¿no? O en gente que conoces. Solo es para que veas qué ves más en tu organización, ¿no? Ves de los tres, ya ves nivel experto, ves nivel realizador, ves nivel catalizador. ¿Qué te llama la atención? Vamos a ver quién quiere compartirnos un poco de qué es lo que estoy viendo, qué es lo que estoy notando que hay más de lo que hay menos, o de lo que me gustaría ver más de lo que me gustaría ver menos. ¿Quién quiere poner su voz con respecto a la reflexión que estás teniendo de lo que ves en empresa, de lo que ves en clientes? ¿Qué está saliendo de esto aquí? Si alguien no puede abrir su micrófono, lo pones en el chat y si no, escuchar a alguien. ¿Qué ves por ahí? Con clientes, clientes internos, con clientes de coaching. ¿Qué ves? Cristina. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, perfectamente. Adelante. Ok, buen día a todos. Em, yo trabajo en la industria IT, soy líder de proyectos y estoy en una consultora en este momento de IT, ejerciendo un rol de delivery manager. Mm, Vengo de haber ocupado el mismo rol en otra consultora. Y lo que veo es en la consultora en la que estuve antes, el liderazgo que había, tenía como un intermediario entre los socios y mi rol, y el liderazgo era experto, era muy verticalista, ¿sí? bien. Mm, Llegué al burnout y bueno, tuve alguna consecuencia física, ¿no? Por eso cambié de trabajo. En esta consultora en la que estoy, lo que noto es que tiene una cultura mucho más colaborativa, ¿sí? Y yo trato de ser este líder catalizador, ¿sí? De empoderar a los referentes técnicos, a todos los líderes que están en cliente, ¿sí? ujú, Eso desde el punto de vista de mi experiencia en consultoras de IT. O sea, está como muy mm, mezclado el mercado. Hay consultoras que son de la vieja escuela, muy verticalistas, y consultoras que se adaptan al contexto como la que estoy ahora. Después, ujú, del punto de vista de los clientes, lo que puedo hacer es una diferenciación entre sectores industriales. Por ejemplo, algo que está ujú, ocurriendo acá en Argentina, en el sector industrial, bancario y financiero, es que hay una vuelta atrás a este tipo de liderazgo. O sea, en algún momento siempre los bancos y las financieras tuvieron este tipo de liderazgo experto. En la pandemia empezaron a adaptarse al nuevo contexto, ¿sí? mm, Y ahora como que están retrocediendo. Eso es lo mm. que noto en este mercado en particular, Interesante. ¿no? Ujú, ujú, Se está pidiendo, no sé, mayor presencialidad, la gente está renunciando porque se perdieron ujú. flexibilidades, como que a nivel cultural hubo un retroceso desde ese lugar, ¿no? Es Sí mi lo veo. percepción Sí, sí. en este sector en particular, bancario y financiero. Vale. Ujú, Y en otros sectores está así como raro, ¿no? Esto que decía, así como mencioné en el mercado IT, consultoría, que hay consultoras que se adaptan y otras que no. Bueno,
Mm, En los mercados está como ocurriendo lo mismo, ¿no? Algunos vuelven a la sí. vieja escuela verticalista de presencialidad, de liderazgo duro Sí. Y y eso es poco importante, adaptativa. Cristina. Lo que nos dice es importante porque nos ayuda a saber movimientos o tendencias y a la vez les invito a ver con todos los movimientos y tendencias en cualquier industria va a haber gente con diferentes niveles, tanto en la industria IT como telecomunicaciones, como en la bancaria, y van a darse cuenta los que sean coaches también que va a haber gente que está muy frustrada porque ya ha desarrollado capacidades que les permitirían estar más alto, pero su organización no se lo permite. Y ahí es donde nosotros les ayudamos a desarrollar esas capacidades que se tienen que transmitir a comportamientos, que es algo que también veríamos en su momento en el programa. Muchas veces no basta con tener la capacidad latente. Tenemos que traducirla a comportamiento y hay que aprender cómo se ve eso específicamente. Así que toda esa gente que ya tiene la capacidad es, a pesar de los movimientos que muy bien nos indica Cristina, es cómo apoyamos a esos líderes a que pulan la capacidad, que desafíen y que logren aparecer. Por supuesto que mientras más alto esté el líder o la líder, más puede generar un efecto cascada en donde esté. Sin embargo, si es más abajo, pues lo vemos en su propio contexto. Andrés, veo que estamos llegando a los últimos Sí, 10 minutos. Ujú, sí, por eso iba sí, a hacer un muy ujú, breve comentario. Me gustaría, Rafa, antes de cerrar, ujú, que comentes un poquito sobre la forma y experiencia que van a tener los participantes del programa, pero muy brevemente, porque es algo ujú, distinto en función a los cursos, entrenamientos que hay en el mercado, digamos. Yo ayer comenté un ujú. poquito mi experiencia, pero me gustaría tus palabras muy brevemente. Sé que en un ratito tenés que ir a otra reunión Sí, para ujú, que los demás sepan y recordarles a todos que mañana tenemos a las 12 horas de sí, Argentina la participación y la exposición de Bill Joyner. perfecto. Sí, bueno, para ponerlo de forma breve y simple, este programa es una travesía, es un camino congruente en que se da el paso uno para luego dar el paso dos, para luego dar el paso tres. Y es un camino en que, como y me atrevo a decirlo por mi propia experiencia, cuando yo hice hace años el programa, antes de que me convirtiera en colaborador de Bill Joyner y facilitador, que por un lado lo vives tú, estos niveles de los que estamos hablando te lo vas a llevar para ti, porque estás haciendo esta parte, ¿recuerdan el oeste de la brújula? Que es el propio aprendizaje, el self-leadership, el propio liderazgo, lo vas a estar viviendo mientras haces esto y, importante, es tenerlo disponible después para tus clientes, ¿no? Clientes internos o clientes externos. Se comienza con una orientación en el programa, después de lo cual tenemos lo que se llama los fundamentos. Tenemos un par de sesiones de fundamentos donde empezamos a sentirnos cómodos con tantos conceptos e ideas que hoy he dado 3 pinceladas de alguna de ellos. Y una vez que tenemos estos pies firmes sobre la tierra, pasamos al siguiente módulo que se llama métodos. En métodos es donde aprendemos específicamente cómo usar todo esto, cómo meternos en cada una de las agilidades, cómo desarrollar cada una de las capacidades cognitivas y emocionales, cómo convertirlas en comportamientos, cómo trabajar con en esta píldora salsa mágica de la que hablaba, del nivel de conciencia e intención, y cómo desarrollarlo en otros. Y una vez que tenemos toda esta parte de métodos, entonces pasamos a lo que llamamos la clínica de práctica, ¿no? Que para los que son coaches, pues sería donde vamos a traer nuestros propios casos para practicar y obtener retroalimentación de los otros. Para quien no sea coach, pero tienen trabajo interno con líderes, también traen casos de líderes con los que trabajen o con los que estén, porque si no hacemos esto práctico, como voy a usar una palabra de Andrés, no nos atraviesa el cuerpo. Tenemos que asegurarnos que es algo que incorporamos. Lo peor que podemos hacer en un programa de este tipo es llevarnos conceptos teóricos. Tenemos que vivirlo y este programa es altamente vivencial. Aquí para cerrar, Andrés, es simplemente decir, poco valor nos llevamos en el desarrollo vertical si no incorporamos y notamos que nuestra propia presencia y nuestro propio ser y nuestra propia cosmovisión cambia. De esto se trata este programa. Me vuelvo más potente al vivenciar, incorporar y tener disponible en mí una forma de aparecer que antes no estaba, que solo ocurre con el liderazgo de desarrollo vertical, que no es el horizontal, que solo es más concepto, más concepto, más concepto que me llevo a mi mochila, sino es una nueva forma de entender y de abordar el mundo. Y entonces la última parte es esta clínica en la que hay práctica, retroalimentación y al final cerramos con una sesión
última de recapitulación y de aterrizaje, y ese es el programa. Eso es lo que le diría, Andrés, antes Gracias. también de despedirme. Gracias, Rafa, y certifico 100% lo que dice Rafa porque también lo he vivido, digamos, y es un poco lo que quise transmitir y transmití ayer. Bueno, gente, los esperamos entonces a todos mañana para que puedan escuchar de mano del creador de todo el modelo Bill Joyner y escuchar y percibir la sabiduría que tiene. Así que nada, recuerden que es a las 12 del mediodía, horario de Argentina, lo vamos a estar recordando a través de las redes sociales y vamos a compartir también las grabaciones del día de hoy. Muchas gracias a todos, los esperamos mañana. Gracias, Rafael. Saludos, hasta mañana. Adiós, adiós.